Solo que quiero ser claro en que no creo que todo venga de ahí ni que la solución está en la reforma de los penales. Ahora, hay que hacer algo en los penales, sí. Lo primero es el hacinamiento. O sea, ni el señor Yaque ni ningún presidente del INPE puede hacer nada en un escenario en que tienes 95.000, 100.000 internos. Grabar cámaras de videovigilancia e identificar nuevos testigos. Y hay algunas imágenes de cómo han podido cruzar, estar al frente de ese penal, dejar el material explosivo con esta carta. Y lo que decía el jefe del INPE, el señor Caparrós, es que ya no hay ningún tipo de respeto, se ha cruzado todos los límites y habría también que tener un trabajo en conjunto para ver quiénes son los que trabajan dentro de los penales, cómo se pueden filtrar drogas, celulares, cómo hay coordinación de los delincuentes con personas fuera de los penales. ¿Cómo es que se pueden cometer delitos como la extorsión dentro de los penales? Habría que trabajar para conocer la red de corrupción dentro de los penales. Así que frente a eso, sus declaraciones y su experiencia, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Leonardo Caparrós, el jefe del INPE, que está conectado aquí en Radio Exitosa. ¿Cómo está? Con todo gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ya hemos podido conocer sus palabras en otros medios de comunicación frente a lo que ha ocurrido, ¿no? El dejar material explosivo afuera de este penal en San Juan del Lurigancho. Ya hay videos que pueden captar lo realizado con un mensaje de amenaza y nos cuestionamos cómo pasan la seguridad del penal, cómo pasan y cómo cometen esta afrenta. Sí, mira, o sea, es en realidad preocupante. En cualquier país pueden ocurrir hechos delictivos, puede haber picos de hechos delictivos, pero hay ciertos límites que ya te dan cuenta de que la criminalidad pues siente que la impunidad es la regla, ¿no? Y que más bien la excepción podría ser que alguno de ellos los agarren. Y de eso te das cuenta cuando, por ejemplo, comienzan a tener hechos delictivos en lugares muy concurridos, donde supuestamente hay seguridad, como el asalto que hubo hace unas semanas en la Rambla, o cuando ya comienzan a ponerle granadas pues, al Ministerio Público o a la puerta de un establecimiento penitenciario, ¿no? O sea, cuando ya ves que la delincuencia en realidad no se hace ningún problema, no espera el momento oportuno, el lugar con poca gente, el lugar oscuro, la noche, no, ya lo hace en el momento que quiere y a la hora que quiere y con la gente que quiere alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa y lo que da la sensación, creo, a la ciudadanía de estar sola, ¿no? De no tener realmente una autoridad que esté preocupada por defenderla. Claro, ahora, ¿cuáles son las reformas que habría que hacer dentro de los penales? Porque todos somos víctimas de la inseguridad ciudadana y muchas personas reciben las llamadas extorsivas desde las cárceles. Se filtran drogas, se filtran celulares, hay coordinaciones para cometer los delitos dentro de los penales. Mira, primero debo aclarar que yo no soy de los que cree que todo el problema de seguridad o una parte importante del problema de seguridad viene de los penales, ¿no? Yo creo que definitivamente el problema en la calle está con la gente que está libre y que está haciendo lo que quiere en diferentes lugares. Ahora, dicho esto, sí es cierto que hay un problema de corrupción y hay un problema de lo que tú mencionas desde los penales. Por lo que quiero ser claro en que no creo que todo venga de ahí ni que la solución está en la reforma de los penales. Ahora, hay que hacer algo en los penales, sí. Lo primero es el hacinamiento. O sea, ni el señor Yaque ni ningún presidente del INPE puede hacer nada en un escenario en que tienes 95.000, 100.000 internos y 45.000 plazas. O sea, con penales reventando de gente, ¿quién puede dar seguridad? ¿Quién puede dar resocialización? ¿Quién puede garantizar la entrada? Lo segundo es que hay que crear un tipo de equilibrio dentro de digamos, de lo que es la seguridad del penal. No puede ser que el INPE tenga la seguridad externa e interna de los penales, porque eso crea, digamos, tomando en cuenta que hay lamentablemente temas de corrupción y que también hay temas de amenazas, hay que decirlo, en contra de los agentes penitenciarios, esto crea una zozobra que hace que no se pueda confiar realmente en que si el INPE está a cargo de todo esto, el problema de reducción de la corrupción se vaya a reducir. Yo lo que he propuesto es que hay que tercerizar las puertas, que las puertas comiencen a ser trabajadas con empresas privadas que tengan controles muy estrictos, ¿no? Y con equipos de la policía también que apoyen la investigación cercana de lo que ocurre dentro, porque ese es otro tema. Si la policía sabe o tiene evidencia, como lo ha dicho, de que muchos de los delitos salen de las cárceles, bueno, es más fácil hacerle seguimiento, es más fácil interceptar una llamada,
¿no? Tener controles del flujo de personas y del flujo de información que sale de los penales, ¿no? Entonces, creo que también desde el lado de la investigación criminal hay que tomar acciones para, digamos, tomar de los penales toda esa información tan valiosa que nos pueden brindar, ¿no? Así es, sin embargo, se anunció la captura de El Gordo Tony, integrante de los Malditos de Villa Chaveta, y además de Luigi, el reclutador de sicarios de alias El Monstruo. Cada uno de ellos ya estuvo preso por el mismo delito. Eso quiere decir que cumple su condena y sale y regresan nuevamente a cometer delitos. Sí, habría que establecer realmente por qué está libre, ¿no? Porque también lamentablemente hay problemas en el trabajo fiscal y el trabajo judicial, ¿no? Libertades que no se deberían dar, o penas que terminan o que son demasiado cortas, digamos, comparadas con los hechos delictivos, ¿no? Eso nos lleva a otra evaluación mucho más grande de todo nuestro sistema criminal y el terrible problema de la corrupción que lo rodea, ¿no? Y creo que eso es algo que tiene que trabajarse, que a veces se soslaya, que no se quiere decir en voz alta porque uno se puede ofender, porque los agentes, los policías, los jueces dicen nos ofenden, no somos corruptos, pero lamentablemente los buenos policías, los buenos agentes, los buenos jueces y fiscales deben entender que hay que hacer algo con el problema de la corrupción, que no digamos que es ni mayoría ni minoría, pero es, y nos hace mucho daño. Se anunció hace ya algunos meses y también en el mensaje de la presidenta Dina Boluarte un 28 de julio la creación de 2 nuevos penales. Solo ha quedado en el anuncio, en la explicación, en las conferencias de prensa. No hay planos, no hay nivel de ejecución, no sabemos cómo está avanzando, cuál es el lugar exacto. Pero ¿podría eso, digamos, ayudar a paliar esta sobrepoblación de reos en los penales? Sin duda, ¿no? A mí me dio una entrevista cuando fue ese anuncio, lo recuerdo bien, y de hecho fue lo que dije en la entrevista, ¿no? O sea, construir los penales o más es lo que hay que hacer, es la mejor idea que han podido tener, y saludo que hayan dedicado la cantidad, creo que eran 3.000 millones de soles que dedicaban para construcción de penales, y terminé diciendo, ojalá no más que lo hagan, ¿no? Y bueno, lamentablemente siguen pasando los meses y no vemos avances en este tema de los penales. Se habla de un ministerio de la infraestructura, se habla de tantas cosas, pero en la práctica lo que tenemos solo es una promesa vacía y una delincuencia que sigue creciendo, ¿no? Así es, incluso se ha propuesto el uso de los grilletes para las personas que están dentro de los penales y que cometen otro tipo de delitos, ¿no? Para los que deben las pensiones de alimentos, los delitos intelectuales y demás. ¿Esto podría ayudar a deshacinar las cárceles? Sí, por solución? Supuesto. El uso no es la solución, pero es parte de la solución. Las estrategias de deshacinamiento deberían contemplar, digamos, tres líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es esta, ¿no? El uso de la tecnología como grilletes para que no todo el mundo vaya a la cárcel, ¿no? Inclusive, yo sé que genera mucha disputa, pero inclusive la gente que está a veces por corrupción o por delitos que no implican violencia en la calle, podrían tranquilamente cumplir sentencia en lugares menos hacinados, lugares más controlados, ¿no? En los que sabemos que no se genera este tipo de violencia. Lo segundo que hay que hacer es construir penales, sin duda. Y lo tercero es la resocialización, o sea, que haya mucho trabajo en las prisiones, porque con ese trabajo que hacen en las prisiones, primero, le das herramientas a las personas para que puedan hacer algo, ¿no? Segundo, les das la oportunidad de aplicar a 2x1, 3x1, trabajo por pena, es educación por pena. Entonces se reducen las penas y la gente sale antes, ¿no? Y lo tercero que logras con eso, además, obviamente, es que estas personas realmente tengan una oportunidad de ser diferentes cuando salen. Porque el cambio en la prisión, si bien es difícil, es imposible. O sea, sucede. Hay muchas experiencias de personas que han logrado rehacer su vida por otra ruta, habiendo participado en delitos a veces bastante complejos. Pero si no hay dónde, no hay talleres, no hay espacios, los penales están hacinados, la gente encima una de otra, claro, lo único que tú sales de ahí es con impotencia y dolor, ¿no? Se habla muchísimo del plan Bukele y seguramente que por las elecciones vamos a escucharlo por todos lados y en todos los medios, y creo que uno de los puntos es el trabajo de los penales, donde los reos hacen uniformes para el ejército o ellos incluso siembran su propia comida. ¿Cuán lejanos estamos de que podamos hacer lo mismo en los penales?
del Perú, que ellos puedan producir y que no el ciudadano peruano Mira, con sus es impuestos lo voluntad, pueda mantener. claro, pero es voluntad política nada más, te voy a decir, porque yo he escuchado más de una vez, hay que obligar a los presos a trabajar. Los presos quieren trabajar. O sea, hay un número altísimo de internos en diferentes penales que quieren producir. No solamente porque es bueno hacer algo, porque, digamos, si no estás entretenido en alguna actividad, pues caer en drogas, otras cosas, sino además porque muchos de ellos lo ven como una manera de sustento. O sea, por la composición de la estructura peruana, pues el hombre suele ser el proveedor. Entonces, cuando delincuente o no, cuando se va a la cárcel, deja sin esa provisión a la familia. Entonces, normalmente la señora o alguna otra persona, una hermana mayor, asume ese rol, pero desde el penal, el interno sigue sintiendo la responsabilidad de ser el proveedor, y claro, le cae muy bien estar en un taller de algo que le permita producir y vender cosas, ¿no? Entonces, los internos quieren trabajar en una gran mayoría, pero en los penales no están las condiciones para eso. Entonces, otra vez, es invertir, es realmente Política, que los penales ¿no? ofrezcan esas oportunidades, ¿no? Muy bien, gracias a nuestro invitado.